Bueno, ya era hora. Ha pasado un mes desde que terminó mi curso. Ya era hora de que no me tocara los huevos, al menos una vez al mes. Y es hora de hacer el vídeo que siempre hago, haciendo un poco una review del segundo cuatrimestre de segundo de carrera. Antes de cualquier cosa, avisar, sobre todo del año que viene, seré un poco más activo. Haré los vídeos correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de cada asignatura de tercero de carrera, sin dejaros sin ningún detalle de mis opiniones y sensaciones. Pero habrá una asignatura que en mi corazón tendrá un espacio mucho más grande en estos los vídeos. ¿Qué será? Será el Practicum 1. El Practicum es la primera asignatura, el primer acercamiento de las prácticas de los estudiantes de fisioterapia en nuestra escuela. Pasamos por diferentes rotatorios y eso me da la oportunidad de poder hablar de todo. Cada rotatorio, que será cada 3 semanas, una cosa así creo, intentaré hacer un vídeo de las cosas buenas y de las cosas malas que me han enseñado en la experiencia. Sobre todo aprendizaje, aprender de las personas que hay a mi alrededor, tanto pacientes como profesionales, como las sensaciones que tendré yo. Así que sí, el año que viene habrá muchas cosas. Será fantástico, os lo aseguro que será fantástico. Tengo muchas ganas, también tengo muchas ganas de descansar un poco más, ¿eh? Y mira que llevo un mes de vacaciones, pero tengo ganas todavía de descansar, ¿eh? A mí dejarme en paz un poco. Ya volveremos dentro de un rato, ¿no? Ya por agosto, por finales, ya estaré con ganas y ansioso de empezar de nuevo un nuevo curso hermoso, ¿no? Pero bueno, mientras terminamos segundo, 50% de la carrera. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La verdad que yo lo he disfrutado. El primer cuatrimestre puede que mucho menos, pero este segundo ha estado fantástico, ¿no? Como ya sabéis, vamos un poco a hablar de todas las asignaturas, luego hago una especie de resumen final y ya está, ¿no? Segundo cuatrimestre, segundo de carrera, duro también, agobiante, creo que un poco menos que el primero. Puede que por calendario esté un poquito mejor organizado, puede ser. Yo lo he disfrutado más. Yo lo he disfrutado más, sin ninguna duda. Así que vamos por allá. Vamos a empezar con las asignaturas cuatrimestrales. Empecemos con TICS, informática, por ejemplo. Vamos a empezar por allí. Una asignatura que, si lo dimensionamos bien, puede ser importante, por no decir que es importante para el TFG, ¿no? Puede que sea un poco ruidoso, puede que nos suene un poco lejano, ¿no? Puede ser que esté un poco lejano, puede ser que veamos muchas cosas que a lo mejor no son importantes. Creo que las bases de datos son muy importantes. Creo que hay cosas que podríamos dar, por ejemplo, en la investigación y esas cosas, que ya lo veremos en años siguientes, ¿no? Pero puede ser que también lo dimensionemos muy lejos. Y yo creo que sí que es importante, ¿eh? Yo soy de las personas que piensan que TICS es importante, generalmente para las búsquedas del TFG, ¿no? Puede que eso, que esté un poco lejano, puede que haya cosas que no interesen, está un poco alejado de lo que es la fisioterapia pura. Es normal que haya sido una asignatura pesada en muchos momentos. A lo mejor se nos ha pedido lo mínimo y tampoco ha habido mucho feedback. Puede ser, es normal, son asignaturas que de verdad lo normalizo, porque hay así millones en la carrera, millones, y es así. No hay más. No hay más que decir que, que pienso que también han habido momentos excelentes. Creo que han habido actividades como el escape room que hicimos, que fue excelente, por cierto, me pareció excelente, me pareció una idea brutal. ¿Mm? Y hay cosas que están muy bien trabajadas. Yo no voy a ser tan hater de informática. Creo que obviamente está muy alejada, no ha sido ni de lejos mis asignaturas favoritas. Creo que muchas veces se ha tomado bastante en serio la asignatura, una asignatura que, bueno, puede ser un poco más distendida, pero obviamente estamos en la universidad, puede ser, pero bueno, creo que hubo detalles de dónde está colgada la asignatura y detalles también de cosas que a mí me han encantado, ¿no? Como actividades como son extra y que ayudan mucho, ¿no? Entonces ahí tenemos informática, asignatura que estuvo bien. Seguimos. Siguiente asignatura, cine pasiva, cineterapia pasiva, asignatura que yo me lo he pasado muy bien. Creo que nuestra profesora es excelente, nos ha enseñado de forma perfecta
Creo que aunque incluso hay mucho detalle y estamos muy bien cuidados en la universidad, que pasan todo el rato por vernos, creo que detallo muy bien que la profesora se ha basado en cada una de las técnicas que hemos hecho a vernos. Cada una es excelente, a mí me ha encantado. Una estructura muy divertida, muy amena y yo creo que ha estado muy bien. Puede que en el examen hayan salido técnicas que no hemos dado. Tampoco entiendo muy bien eso, ¿eh? No entiendo muy bien esas cosas. A mí me encanta que nos den más técnicas, pero que nos la den antes de poner en el examen práctico, que tampoco he entendido muy bien por qué salió en el examen, pero en general muy divertida, muy ameno. Creo que te hace sentirte un poco más fisioterapeuta, porque como manejas un poco al paciente ahí. Bueno, estuvo entretenida. Puede que eso, solo eso, solo lo del examen, que yo creo que han habido técnicas que no sé por qué han aparecido ahí de repente, no lo sé. También, bueno, me faltó tiempo, escribo como el Miguel de Cervantes, así que es normal que no me dé tiempo, ¿eh? Pero bueno, en general, muy bien, muy ameno, fantástico, estoy muy orgulloso con la asignatura y tengo muchas ganas de seguir viendo cosas sobre movilizaciones, que yo creo que en tercero lo veremos de forma fantástica. Luego, por último, ejercicio 2. Ejercicio 2 es una asignatura que bueno, tiene para mí 3 puntos que quiero hablar. Creo que la parte de pilates y la parte final es muy entretenida. Yo me lo he pasado muy bien, han sido muy amenas. Hemos aprendido a dar clase a gente que no es tan fácil, dar clase a gente, sobre todo cuando no ves, pero que se puede, ¿no? Dar ese mensaje de que se puede y que está muy guay. También moverse todos, nos movemos, hacemos un ejercicio entre todos, creo que es fantástico. Creo que la parte introductoria y del tratamiento puede que sea un poco pesada, puede que no sea tan divertida, puede que sí. A mí a veces que se me ha parecido un poco pesada, pero necesaria. Puede que la información de ejercicio terapéutico de los 2 cuatrimestres más importantes las tengamos en esas clases, ¿no? Así que es muy necesaria y creo que a mí me ha gustado. Me gusta el ejercicio terapéutico, me gusta el profe. Eh, Puede que el trabajo estuviera absolutamente muy mal dirigido, tanto por nuestra parte como por el profesor. Creo que hubo muy poca información, para mi opinión, sobre el trabajo y creo que se podía haber mejorado mucho más por ambas partes. Por ambas partes se pudo mejorar mucho más. Al final hubo ahí un desliz por ahí, una cosa, otra de horarios, pero también no hubo nada de información del trabajo de ejercicio terapéutico, ¿no? No sé. Creo que se puede mejorar mucho más para cursos siguientes, que yo creo que les puede ir mejor a ellos y poco más. La verdad que los cuatrimestrales me encantaron en el cuatrimestre, nada que ver con el primero. Creo que estuvieron muy bien. Bueno, como todos, son sensaciones. No toda la carrera te va a parecer espectacular, te va a encantar, ¿no? Con sus detalles, con sus cosas, pues todo está ahí, ¿no? Muy bien. Vamos con las anuales, con el segundo cuatrimestre, ¿no? Vamos con Anatomía 2, Neuroanatomía, me encantó, me parece maravilloso, me parece hiper difícil, por cierto, me parece hiper difícil memorizar tanto, sobre todo cuando lo visualizas de forma visual. Tenemos una gran, en serio, tenemos una gran oportunidad de no hacerlo visual, de memorizarlo, de visualizarlo a nuestra forma de vista, y es fantástico como se hace, por eso no se me ha hecho difícil. También la profesora explica perfecto. No tengo el problema del primer profesor del primer cuatrimestre. Es increíble cómo visualiza la neuroanatomía y cómo la transmite. Y eso a mí me ha dado unas vibes, no sé, que me han hecho aprender, facilitar aprender y sacar muy buena nota, por cierto. Y eso, que las clases eran a las 8 de la mañana y yo las veía muy amenas. A mí me gustaron todas. Es importante el profesor, es tan importante el profesor para que te guste la asignatura, es tan importante que lo destaco aquí, la verdad, sin ninguna duda. Luego, ¿qué más? Valoración. Asignatura que estuvo muy bien. Creo que el segundo cuatri fue muy divertido, incluso con menos agobio que el primer cuatri, ¿no? Creo que la parte teórica fue mínima. Rollazo, porque era un rollazo, madre mía. Dios se salve quien se tragó esas clases.
pero fue más amena. La práctica también fue más amena, muy divertida con la profe, que nos dio en el segundo cuatri, que era que no lo pasamos bien. El examen, ojo cómo se iba, sigo diciendo y voy a decir así, no sé por qué se hacen dos exámenes de una misma asignatura anual, del primer y del segundo cuatri. No lo entiendo, haz un examen general. Mira que yo hice el segundo cuatri, pero yo hablo por mis compañeros. No podemos hacer dos exámenes seguidos teóricos. O sea, no lo entiendo. Juntarlo es lo más normal. No te cansas tanto, ves el rendimiento de verdad de los alumnos. No les metas 20 preguntas. Que ya el segundo cuatrimestre fue largo. Fue largo, de verdad, fue largo. Y yo, de verdad, lo digo aquí, hacer dos exámenes de 2 4 meses no tiene ningún sentido. Nunca ha tenido sentido. He estado un montón de años ya en la educación y nunca he visto eso. Me parece algo que pierde mucho, ¿no? Solo eso, los demás bien, el práctico bastante bien. No sé. Estuvo bien, estuvo bien. Creo que tiene sentido separar el primer y segundo cuatri en los prácticos. Eso sí, porque hay dos profesoras totalmente diferentes, ¿vale? Pero hacer dos exámenes, además largos como son valoración, en un mismo día, me parece matador, matador. Muy bien, ahí tenemos valoración. Por otro lado, ¿qué tenemos? Creo que es músculo esquelético, lo siguiente, sí, lo tengo apuntado aquí. Músculo esquelético. Músculo esquelético es una asignatura que es muy difícil de aprobar, sobre todo por la parte práctica. La parte práctica le da una dificultad máxima, sobre todo porque tienes que llegar a tener una media grande. Sobre todo para las personas que les cueste mucho más hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que es la práctica, el detalle y todo eso, ¿no? Es bastante más complicado, ¿no? Bastante más complicado de lo que se ve, ¿no? Sobre todo por si hayas suspendido en el vendaje, como lo hice yo, no es tan fácil, no es tan fácil. Me quité vendaje, por suerte. Tuvimos MTP, masaje traveso profundo, creo que estuvo muy bien. La parte del MTP creo que estuvo divertido, puede que un poco de teoría bastante grande, pero necesaria. Y lo de punto audio también, muy divertido, ¿eh? Yo hubiera querido más sesiones, en serio, me encantó. Me pareció genial. Kabat en su línea, muy extraño. Tampoco entiendo muy bien dónde hacer Kabat. A ver si lo visualizo en otros años. A lo mejor no se utiliza, quién sabe, no lo sé. Soy un ignorante totalmente. Tampoco lo visualizo más, pero bueno, estuvo bien. Creo que fue una asignatura complicada, creo que más agobiante en el primer cuatri que en el segundo, que estuvo mejor organizado. Chicos, Escuela Universitaria de Fisioterapia la 11, el primer cuatrimestre con el segundo no tiene que ver nada de segundo, podemos organizarlo un poco mejor, estaría bien. Creo que podemos, en el segundo lo hicimos mejor. Así que eso, estuvo bien, ¿eh? Yo también sigo que los viernes sin clase está bien, pero yo a veces prefiero los viernes con clase y espaciar un poco más el calendario. Espaciar un poco más el calendario, que me encantan los viernes, pero tampoco estaría mal, ¿no? Bueno, muy bien. Y luego las últimas dos de las que tenemos que hablar, que es médico-quirúrgicas. Asignatura que me encanta, la parte de médicas me encantó, muy divertido con el profesor. Creo que el profesor sabe llamar la atención en todo momento creo que estuvo muy bien. No sé, nos lo pasamos bien, aprendimos un montón de enfermedades, tanto en el primero como en el segundo cuatri. Igual con quirúrgicas, creo que estuvo muy entretenido, creo que con una profesora espectacular, una profesional de pies a la cabeza, fantástico todo, tanto los dos profesores. Me encantó. Creo que hay una buena reflexión sobre los casos clínicos, creo que es bastante complicado, creo que nos falta mucho que aprender. También hay que tener un poco de humildad, ¿no? Aunque no es que el primero segundo se pongan las notas, las cosas cambian, las cosas son muy diferentes, cada año es un mundo, hay que aprender mucho y hay que ser mejores profesionales. Yo creo que son mensajes mucho más allá de lo que nos den las asignaturas. Creo que es fantástico y no sé, que me encantó la asignatura, es de mis favoritas. Si no decir que mi favorita, sin duda te sientes mejor. Con ganas de la segunda, que la veremos el año que viene. Es un poco por la tarde, pero bueno, la cogeremos con ganas, porque a mí me gusta. Por último, Neuro. Neuro, asignatura en el segundo cuatri. Bueno,
Creo que estuvo un poco mejor que el primer cuatri, me gustó mucho más, creo que me enteré mucho más. Creo que el formato que cogimos fue mucho mejor. Creo que no ayuda absolutamente nada a hacer que el alumno explique la clase. Muy bien, participamos, qué guay. Pero yo quiero aprender. Yo quiero aprender bien. Voy a hacer. Voy a tratar con pacientes. No es matemáticas, no es lengua. ¿Sabes? Que si mi colega me explica las sumas, me da igual. ¿Vale? Pero algo que voy a usar con el paciente me parece que es mucho mejor lo que hicimos en este segundo cuatri. Creo que estuvo muy bien. Creo que la pega que haría a este cuatrimestre sería que solo vemos un método. Está muy bien. El método que vemos en el BTY creo que es un método muy bonito, pero estamos en fisioterapia y estamos para dar muchos métodos. No podemos quedarnos solo en una opción. Creo que podríamos haber visto algo más. Sé que el curso es muy corto, pero ¿de qué me sirve a mí ser un profesional del MTY si no se utilizarán los otros métodos? De absolutamente nada. Seré muy bueno en el MTY, no voy a ser el mejor, porque obviamente es muy complicado, que puede que sí, sea el mejor de MTY, pero todos los demás compañeros no creo que de ahí salgamos todos siendo los mejores de MTY y con eso nos sirve para tratar neurológicamente a una persona. Pienso yo que los métodos es algo muy importante. Así que yo pienso eso. Creo que se dimensiona un poco mal lo de neuro. Obviamente no estamos con pacientes, lo veremos el año que viene, veremos cómo se da, veremos cómo se desenvuelve eso, porque hasta ahora pienso que el neuro no lo he tocado en condiciones. Porque estoy con mis colegas, estoy con personas que están sanas y no es lo mismo. Así que eso por las asignaturas. Por último, decir que ha sido un año muy divertido, al final, sobre todo el segundo cuatri. El primer cuatri lo pasé un poco peor. Creo que lo he pasado muy bien. Una pena que haya terminado ya, la verdad. Con ganas de empezar el tercero, creo que va a ser más divertido. Recuerden que habrá vídeos cada 3 semanas, un mes, sobre las diferentes rotaciones. Y que nada, que feliz verano. Y nos vemos en el siguiente vídeo hablando de más de fisioterapia.